Muy buenas a todos, hoy quiero hablar de los factores que afectan a la sentadilla, es decir, cuáles son esos elementos que pueden afectar la dinámica o simplemente la estética de una sentadilla. Primero tenemos que hablar de la articulación probablemente más importante, o sea, la cadera. Tenemos que entender que no todas las caderas son iguales, varían muchísimo de persona a persona e incluso varían dentro de la misma persona, o sea que el lado derecho no tiene por qué ser igual al lado izquierdo. Lo que más influye en este caso es el ángulo de inserción de la cabeza del fémur, la profundidad, el ángulo y la forma del acetábulo, o sea, la cavidad en la cual se inserta la cabeza del fémur. La orientación y el ángulo de inserción de la cabeza del fémur puede determinar el rango de movimiento disponible. Por ejemplo, una inserción muy horizontal o coxavara podría reducir bastante el ROM porque podríamos experimentar un precoz contacto hueso-hueso. También la profundidad del acetábulo y el grosor de la cabeza del fémur pueden determinar el rango de movimiento. Por ejemplo, un acetábulo muy profundo en la cabeza del fémur más pequeña podrían garantizar mayor ROM durante la sentadilla. Obviamente todas esas variables están determinadas genéticamente, no podéis hacer un estiramiento para aumentar la profundidad del acetábulo o no existe un ejercicio, una rutina para inclinar el ángulo de la cabeza del fémur. Podemos solo culpar o dar las gracias a nuestros padres. Otro factor genético, aunque sí sobre el cual podemos actuar un poquito más, es la relación entre los tres segmentos óseos. Suelo rodilla o tibia, rodilla cadera o fémur y cadera barra el torso. En general, las personas con una tibia muy larga en relación con el fémur tienden a tener una sentadilla trasera más recta respecto a una persona con el fémur muy largo. Un torso muy largo representa una palanca mayor y igualdad de inclinación resulta más estresante para la espalda. Pero si tenemos la tibia muy larga con relación al fémur y un torso largo, eso podría convertirse en aún mayor verticalidad. Un ejemplo podrían ser los levantadores olímpicos chinos. El tercer factor se refiere a la movilidad articular individual. Tenemos la dorsiflexión de tobillo, que determinará cuánto la tibia podrá ir hacia adelante, favoreciendo el ROM de rodilla. Tenemos la movilidad de cadera, lo cual afecta sus grados de flexión y abducción y por lo tanto la profundidad y la stance que vamos a usar. Luego tenemos la extensión torácica, que puede afectar la movilidad de hombro y por lo tanto la posición de la barra. Cuanto más baja vamos a poner la barra, por ejemplo una sentadilla low bar, más movilidad vamos a necesitar. El último factor que vamos a analizar es la posición de la barra, lo cual puede modificar o esconder algunos defectos como una proporción ósea desfavorable o una mala movilidad. La sentadilla es básicamente una tripla flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo, pero la posición de la barra puede modificar totalmente la dinámica y de hecho cambia el nombre del ejercicio. Tenemos high bar, tenemos low bar, tenemos sentadilla frontal, goblet, zercher, overhead squat, etcétera, etcétera. Bien, sabemos que para evitar perder el equilibrio y caerse, tenemos que mantener el centro de gravedad, o sea, nuestro peso corporal y el peso de la barra, más o menos encima del centro del pie. La carga puede estar puesta anteriormente o posteriormente, y según cómo la pongamos, el cuerpo tendrá que adaptarse modificando la posición de las caderas y la inclinación del torso para mantener el equilibrio. En general, si la movilidad lo permite, las cargas puestas anteriormente permiten mayor verticalidad del torso. Para todos los factores mencionados, cada persona tendrá su estilo de sentadilla, que no necesariamente respetará la versión de otra persona, del imaginario colectivo o de los ejemplos de los libros o de los vídeos. Cada persona tendrá dentro de una variante de sentadilla su profundidad, su stance y su dinámica del movimiento ideal. Dependiendo de cómo está hecho, un individuo podría beneficiarse de unas herramientas para maquillar las desventajas debidas a una falta de movilidad o una antropometría desfavorable, como un par de zapatillas de halterofilia, un alza o una safety bar. Cada persona tendrá su tolerancia a la frecuencia y al volumen de entrenamiento de una sentadilla. Y según cómo el movimiento pone tensión en las distintas estructuras articulares, cada persona será más o menos propensa a molestias o lesiones y tendrá distinta capacidad de recuperación. No debemos esforzarnos en buscar una ejecución como la de los tutoriales si no entra en nuestras características. Pero eso tampoco significa que a la primera dificultad digamos, "Buah, eso no es para mí, lo voy a dejar". No es todo blanco y negro. Por último, quiero de verdad aconsejaros,
esos 3 vídeos que tenemos subtitulados en nuestro canal de YouTube, que os va a ayudar muchísimo. Hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado, obviamente darle un like, compartirlo y os veo en los comentarios.